Ya está, ya está, ya está. Ujú. Ahí está grabando. Acá. Lo tengo que compartir acá también, ¿no? Listo. Muy buenas tardes con todos. Soy el residente de Medicina Interna Iván Valdivieso. El tema que les voy a exponer es aspergilosis. Muy bien. En cuanto a aspergilosis, primero una breve eh, introducción, seguido de lo que es la virulencia, inmunología y patogénesis. Posteriormente, factores de riesgo y epidemiología, clínica, diagnóstico, tratamiento y últimos, resistencia a tratamiento definitivo. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que el patógeno Aspergillus fue primeramente descrito en 1729 por el sacerdote Micheli en su libro Nova Plantarum Genera. Notó que el hongo se parecía a la forma de un aspergillum, que en ese entonces se conocía como un rociador de agua bendita. Así que si ustedes pueden ver en las imágenes, el rociador de agua bendita tiene prácticamente las mismas características que el aspergillum. Entonces fue recién en 1850 que fue reconocido como un agente causal del deterioro de la enfermedad humana y productor de metabolitos útiles. Y ya en el año 26, que Tony y Charles publicaron la primera importante monografía sobre el género. En cuanto al género Aspergillus, se va a clasificar en la familia Aspigillaceae de la orden Eurotiales y se va a subdividir en 6 subgéneros, 27 secciones y así 87 series. Son omnipresentes tanto en el medio ambiente, en el suelo y en los otros materiales vegetativos o húmedos. Las especies existen como saprobios, o sea que son aquellos que digieren material orgánico muerto o moribundo. La gran mayoría de los encuentros con conidios inhalados no resultan en una colonización medible debido al sistema inmune propio del receptor. En cuanto a la virulencia, inmunología y patogénesis, tenemos que la forma del aspergillus, ya mencionado antes, va a tener presentes lo que son los conidios, una vesícula, un conidióforo, y posteriormente lo que son las hifas, conectadas regularmente mediante tabiques. Estos van a ingresar en las vías respiratorias superiores y van a ser quienes se van a encargar de eliminar los conidios a través de la depuración mucociliar. Eso siempre y cuando hay una respuesta adecuada. Pero esto no sucede en casos cuando ya hay alteración de la estructura pulmonar, como en el caso de bronquiectasias o fibrosis quística, en el cual se va a dar una colonización e infección. Va a dar respuesta de células epiteliales y macrófagos, que van a ser la primera línea de defensa contra una posible infección de este patógeno. ¿Y qué va a ocurrir? Primero va a haber una respuesta organizada y posteriormente una respuesta desorganizada. En la respuesta organizada, el epitelio bronquial puede incluso internalizar los conidios, pero pueden atravesar el epitelio sin perturbar su integridad. Se van a ver mediados por receptores de macrófagos, tanto en reconocimiento y fagocitosis, como viene a ser el Dectin-1, Dicisign y Pentraxin. Posteriormente, ya en una respuesta ya un poquito más desorganizada, en el cual ya hay una desencadenación de lo que son los reactantes de la reacción inflamatoria propia del órgano, se va a dar una generación de especies reactivas de oxidantes, que vienen a ser los ROS, que van a ser dependientes de los NADPH y van a dar muerte a las células fúngicas. También hay liberación de quimiosinas de las células epiteliales pulmonares y de los CAR9, y posteriormente la aparición de nuestros amigos los neutrófilos, que se van a encargar de liberar péptidos antimicrobianos y proteasas e intentan secuestrar la disponibilidad de hierro en respuesta a la invasión fúngica. Bajo ciertas condiciones, los conidios escapan del epitelio respiratorio y posteriormente son desafiados por las células del sistema inmunitario innato. ¿Qué va a ocurrir? Que los neutrófilos se van a encargar de destruir esas condiciones, posteriormente dando al crecimiento de los hongos y así a una expresión de receptores de reconocimiento de patrones, o también llamado PRR, que van a reconocer y modular la producción de citocinas proinflamatorias, que estas van a ser las encargadas de orquestar la inmunidad. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgos en cuanto y epidemiología para desarrollar esta enfermedad? Bueno, la creación de población inmunosuprimida es el resultado tanto de mejoras en la terapia del cáncer, que son las que prolongan la duración de esta misma enfermedad, el desarrollo de nuevos agentes inmunoterapéuticos y así también lo que es el avance en cuanto al diagnóstico. Durante décadas se reconoció un mayor riesgo de aspergilosis entre los pacientes que se han sometido a trasplante de células hematopoyéticas y los pacientes que han sido sometidos a trasplante de órganos sólidos. Los pacientes en la UCI con frecuencia tienen una multitud de factores de riesgo superpuestos que confieren una predisposición a la aspergilosis invasiva, que pueden ser enfermedad pulmonar estructural, cáncer subyacente, uso de glucocorticoides, así también como un síndrome muscular respiratorio aguda y ya últimamente lo que viene a ser la infección
por SARS-CoV-2. ¿Por qué menciono esto? Porque los estudios que se han utilizado en pacientes críticamente son los que han dado mayores resultados en cuanto a una infección por Aspergillus y al desarrollo posterior de la enfermedad, que pues, se puede desencadenar en una Aspergillus invasiva y sus múltiples variantes de acuerdo al órgano afectado. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que más frecuentemente hacen desarrollo de aspergilosis? En este caso, la etapa invasora vienen a ser los pacientes que ya previamente mencioné, hemato-oncológicos, pacientes con aplasia medular, pacientes con leucemia mieloide aguda, leucemia linfática aguda, u otros cánceres o incluso mieloma múltiple, seguidos de aquellos pacientes que reciben trasplante de precursores hematopoyéticos que pueden ser halogénicos o autólogos, seguidos de los pacientes ya son trasplantados de órganos sólidos, y finalmente ya vienen los pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. Tenemos pacientes con EPOC y luego posteriormente pacientes con infección por VIH o pacientes receptores de anti-FNT. Como ya lo he mencionado, los factores de riesgo para desarrollar aspergilosis invasora, pacientes de riesgo, baja incidencia, incidencia intermedia e incidencia alta, siendo la incidencia alta los pacientes con trasplantes y con leucemia mieloide aguda y aplasia medular. Otros factores de riesgo: neutropenia, enfermedad de injerto, trasplante de órganos, linfopenia, exposición medioambiental, colonización previa, infección por citomegalovirus, uso de terapias biológicas, pacientes en hemodiálisis y pacientes con cirrosis hepática. ¿Cuál es la clínica que va a presentar? Bueno, va a variar de acuerdo al síndrome clínico. Tenemos un síndrome clínico que bien puede ser una aspergilosis broncopulmonar alérgica, en la cual hay una reacción de hipersensibilidad y que se da generalmente en pacientes con exacerbaciones asmáticas. Podemos encontrar el clásico aspergiloma, que tiene que tener como base una enfermedad pulmonar estructural. Puede haber colonización del árbol pulmonar en pacientes con terapia prolongada con glucocorticoides inhalados. También puede haber una enfermedad cutánea, pero generalmente suele ser por inoculación traumática o secundaria a daño tisular o quemaduras leves o graves. Tenemos una enfermedad ocular donde hay daño tisular, generalmente secundario a una cirugía, proceso de traqueobronquitis en pacientes con receptores de trasplantes, que da una clínica mucho más exacerbada: tos, hemoptisis, sibilancia, citismo. Y ya una forma crónica de aspergilosis, en la cual el paciente es paciente que tiene cáncer o paciente que recibe glucocorticoides desnutridos y que en su manifestación clínica más frecuente es la hemoptisis. Y posteriormente la enfermedad de los senos paranasales, en lo cual ya es un estadio avanzado de la enfermedad, el cual demuestra un cuadro de inmunosupresión avanzado. Generalmente incluso se confunde con otras enfermedades fúngicas, como puede ser la mucormicosis. Y su signo característico, la cacosmia, ¿no? El olor a heces proveniente propio de las vías aéreas superiores. Luego tenemos otra forma, que es la enfermedad del centro del sistema nervioso, el cual ya se evidencia una diseminación hematógena o una infección invasiva, en la cual ya se desarrollan con pacientes con quimioterapia, y en el cual ya encontramos el término angioinvasión, que significa que las hifas invaden planos tisulares de los vasos sanguíneos, diseminación a múltiples órganos. ¿El diagnóstico cómo se realiza? Bueno, tenemos que el diagnóstico puede ser primero la sospecha clínica, sospecha imagenológica, pero también tenemos que tener la confirmación tanto por laboratorios. En el hemograma podemos encontrar un recuento de eosinófilos mayor de 500 o incluso un nivel de inmunoglobulina en suero más de 1000 unidades por mililitro. Y las pruebas que utilizamos para el diagnóstico vienen a ser galactomanano y 1,3-beta-D-glucano. El galactomanano se puede medir tanto de manera sérica o por lavado bronquialveolar o incluso por líquido cefalorraquídeo, teniendo una sensibilidad y una especificidad mucho más alta en líquido cefalorraquídeo. Pero un galactomanano sérico positivo incrementado te da, 1, el diagnóstico de una aspergilosis invasiva, y 2, a mayor elevación del resultado. Esto me dice que hay un mayor compromiso e incluso puede incrementar la tasa de mortalidad. Pero también pueden haber falsos positivos, como en el caso de aquellos pacientes que han sido tratados con antibiótico-terapia con peracilina tazobactam, o incluso en pacientes que tengan otras enfermedades fúngicas, no solamente aspergilosis, sino también puede ser o histoplasmosis o candidiasis. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para la aspergilosis invasora, ya el estadio final de la enfermedad? 1. Factores del hospedero: neutropenia, uso de corticoides, uso de inmunosupresores. Tenemos los criterios clínicos, en el cual podemos evidenciar en la imagen un nódulo con o sin halo, procesos de traqueobronquitis, rinosinusitis, criterios micológicos como la presencia de galactomanano y beta-D-glucano, y luego tenemos las definiciones de las infecciones: posible, probable y probada.
Posible, que tenemos factores del hospedero más criterios clínicos. Probable, factores del hospedero, criterios clínicos y micológicos. Y probada que hay Aspergillus en cultivo de cavidad estéril o sangre. Es la única manera de determinarlo. Ahora, en la imagenología generalmente se nos describen al aspergiloma como una imagen hipodensa rodeada de un halo solar que tiene irradiaciones hacia la pleura. Pero eso generalmente se da en un 30 o 40% de los casos y generalmente ya cuando el estadio de la enfermedad ha pasado las primera y segunda semana. No es patognomónico de esta enfermedad, pero sí es altamente sugerente. Entonces, nuestro algoritmo de manejo, tenemos la sospecha clínica, tenemos que ver las imágenes, si es una imagen sugestiva, si tenemos un galactomannanos positivo, sí o no. Si es negativo, seguimos solamente con la clínica. Si es positivo, podemos evidenciar en la imagen, en la tomografía. Y finalmente el tratamiento. El tratamiento definitivo va a ser con voriconazol y con isavuconazol, siendo voriconazol el principal tratamiento, a pesar de tener mucho mayores efectos adversos. ¿Por qué? Porque este tiene un menor índice de recaídas que con el usar isavuconazol. Así que ya cuando se ha comprobado que es una aspergilosis invasora, tenemos que utilizar lo que es ya anfotericina B para un manejo sistémico mucho más adecuado, que se va a administrar intravenosamente y siempre previniendo las posibles complicaciones como puede ser el daño renal agudo. La dosis y la presentación de los antifúngicos, voriconazol, posaconazol y traconazol, anfotericina, siendo estos cada uno con una dosis de carga o bien una dosis de mantenimiento. Y finalmente lo que viene a ser la profilaxis. La profilaxis puede ser primaria o secundaria. ¿Para qué doy profilaxis? Para poder evitar las recaídas. Posaconazol para disminuir la enfermedad invasora en pacientes mayores de 13 años con leucemia mieloide aguda o con síndrome mielodisplásico, y se demostró que entre posaconazol versus fluconazol y traconazol, posaconazol tenía menor mortalidad con diferencia estadísticamente significativa. Y la secundaria, que ya una vez completado el tratamiento de la enfermedad invasora, se puede utilizar aún para poder disminuir la posibilidad de una nueva reinfección. Como lo mencionaba, la primaria va a ser con posaconazol o alternativamente con voriconazol. Y la resistencia al tratamiento, bueno, se evidenció que existe una nueva resistencia a Aspergillus fumigatus que puede resultar del agente de antifúngicos agrícolas, y generalmente se da una repetición en el tándem del gen promotor con sustitución de leucina por histidina en el codón 98. Y otras especies que tienen una susceptibilidad variable a los agentes antifúngicos, ¿no? Por ejemplo, Aspergillus tertius es susceptible a anfotericina B, mientras que Aspergillus calidustus o lentulus son resistentes a múltiples antifúngicos agentes, incluyendo la anfotericina B y el voriconazol. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.